Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo más en el cual vamos a hablar de un teléfono mítico. Recuerdo que hace unos cuantos días publicamos un vídeo parecido de uno de los teléfonos que más nos gustó, uno de los teléfonos que creemos que marcaron un antes y un después dentro de Android, como era el HTC One M7. Fue un teléfono que nos encantó, lleva ya 100.000 visitas en muy pocos días, un montón de comentarios diciendo que muchos de vosotros tuvisteis ese teléfono. Me alegro que os gustara ese vídeo. Y hoy venimos con otro histórico, y si ese teléfono lo tuvisteis, seguramente este puede que incluso más. Hoy vamos a hablar del Samsung Galaxy S3. Y cuando quería hacer un vídeo del Galaxy me parecía muy difícil seleccionar qué teléfono elegir, pero es que el S3 yo a título personal lo guardo con un montón de cariño. Fue un teléfono mítico, un teléfono histórico, y un teléfono que nada más y nada menos se vendieron 60 millones de unidades. Ojo, que no ha sido el Galaxy más vendido, pero es el segundo más vendido. El siguiente ya hablaremos y me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál creéis que es. Así que hoy nos ponemos nostálgicos, le damos a un repasito a uno de los reyes en Android, Samsung Galaxy S3. Bueno, pues vamos allá con este teléfono histórico, mítico, increíble, y un teléfono que la verdad que me trae un montón de recuerdos y prácticamente todos buenos. Como os digo, 60 millones de ventas para este dispositivo, una auténtica barbaridad, ¿eh? En ese momento Samsung estaba en un momento muy pero que muy duro. Recuerdo que el HTC One M7 fue un teléfono histórico y en aquel momento HTC dominaba, pero rápidamente Samsung ya se veía con el S1, con el S2, con el S3 y sucesivos que se iba a quedar con el trono de Android durante muchísimos años. Pues bien, ¿qué tenía este dispositivo? Yo recuerdo la presentación que decían incluso que era pensado para humanos, inspirado en la naturaleza. Era un poco la coletilla que le ponían a este dispositivo, por algunos detalles, sobre todo a nivel de software. ¿Y qué nos encontramos a nivel estético? Pues que sepáis, antes de nada, fue lanzado en mayo del 2012, pesaba únicamente 133 gramos, fijaos la evolución, ¿eh? Ahora la gama alta de Samsung pesa 100 gramos más, para que veamos cómo los materiales, los componentes y sobre todo el aumento de las baterías han influido de una forma directa. Pues bien, 130 gramos en un teléfono lógicamente fabricado en plástico. Teníamos un cristal frontal protegido con Gorilla Glass 2 en las primeras generaciones, y teníamos que, a diferencia del año pasado del Samsung Galaxy S2, que era un teléfono mucho más rectangular y algo más pequeño, teníamos unos marcos mucho más redondeados, más ergonómicos, y seguían manteniendo una tapa extraíble. ¿Os acordáis de eso? Que nosotros en los análisis siempre era teléfono de chasis unibody, teléfono con tapa extraíble. Pues oye, lo de la tapita duró muchísimo tiempo para poder extraer, en algunos casos, batería, algunos dispositivos, poder introducir las SIMs y demás. Eso durante muchísimo tiempo, los que lleváis aquí en el canal os acordaréis, ¿no? De chasis unibody y tal. Pues en este caso teníamos una tapa extraíble. Tenemos en este caso un botón frontal. En aquel momento no teníamos lector de huellas, conexión micro USB. ¡Madre mía! Lo que duró el micro USB, la madre que lo trajo, la verdad que muchísimos años. Tenemos conector de auriculares, un LED de notificaciones, y también teníamos en aquel momento, imprescindible, la dualidad entre micro SIM y tarjetas micro SD. Estaba en un blanco, es que era muy bonito. ¿Qué teníamos por aquel entonces? Y me gusta también hablar un poquito del hardware para que veamos un poquito cómo ha evolucionado. En aquel momento la verdad que era un teléfono que funcionaba muy bien, pero visto con perspectiva, el software y el hardware que tenía era muy justito, pero en aquel momento la percepción que teníamos es de, hostia, es que esto puede prácticamente con todo. Agárrate, porque Samsung en aquel momento, para que veáis el tiempo que lleva trabajando con procesadores de Exynos, ya venía con un Exynos que era un quad-core. Madre mía, también la locura de los quad-core, ¿eh? Que tú ibas a una tienda, es que este es dual-core, no, ya, pero es que este es quad-core, es que está el octa-core. Bueno, dieron la turra a los fabricantes con los procesadores y los núcleos hasta el infinito. La cuestión, 4 núcleos. Teníamos 1 GB de RAM y 3 versiones de almacenamiento, de 16 a 64, ampliables, 2100 mAh. Como os digo, los teléfonos pesan mucho más ahora, pero es que teníamos 2100 mAh, que sí, que en aquel entonces igual llegabas al final del día, con ciertas dificultades, pero se han duplicado la cantidad de batería que falta nos hacía, ¿eh? Tenía 3G en aquel momento, tenía radio FM, tenía NFC, ojo, porque Samsung fue bastante pionero en la implementación de este chip. Y si hablamos del software, pues hombre, en aquel momento estaban intentando alejarse de la coletilla del Lagwith, ¿no? Samsung era dominador en hardware, en apartados multimedia principalmente, pero en software en aquel momento, ahora están genial, pero en aquel momento les costaba. Teníamos TouchWiz, y en este caso estaba basado en Ice Cream Sandwich 4.0,
Y os acordáis al principio del vídeo lo que os decía, un teléfono diseñado para humanos, inspirado en la naturaleza. Pues en el apartado de software tenían bastante esa intención, ¿no? De que fuera algo minimalista, en este caso muy pensado para trabajar para nosotros. Por ejemplo, teníamos el Smart Stay, que únicamente cuando miramos el dispositivo se quedaba la pantalla apuntando y la pantalla no se bloqueaba mientras mirabas el dispositivo. Teníamos el S-Voice, un intento de Siri que no le salió muy bien, y luego teníamos S-Health. Bueno, como veis, fue uno de los primeros teléfonos por parte de Samsung que tenía la intención de trabajar para el usuario. Entendedme, además de las propias aplicaciones y de los propios servicios, intentar hacer cosas para hacer la vida más fácil. También os digo que con el paso del tiempo, ninguna de esas o muy pocas realmente fueron relevantes para la compañía, ¿no? Pero en este caso, a nivel de software, fue la intención que tenían, y en este caso, con 4.0, intentar pelearse con algunas problemillas de lag, algunos microcortes y demás. Los que tuvimos Android en aquel entonces, os acordaréis que tener un teléfono perfectamente fluido era complicado, pero bueno, te daban otras muchas cosas que hacían que fuera increíble, como por ejemplo los apartados multimedia. Y es que en la pantalla el Samsung Galaxy S3 nos encantaba, nos flipaba, y cuando os decía que Samsung dominaba con mano de hierro por aquel entonces, gran parte de culpa, o de acierto, mejor dicho, lo tenían las pantallas. Y es que tenemos unas pantallas espectaculares, y es que habían crecido notablemente. Si echamos la vista atrás al modelo anterior, al S2, tenemos una pantalla relativamente pequeña, 4,3 pulgadas. Pasábamos automáticamente a tener una pantalla de 4,8 pulgadas. Si lo comparábamos en aquel momento con el iPhone de turno, eran claramente mayores, ¿no? Y también era un factor diferencial. Tenemos pantalla Super AMOLED. ¡Ojo! Porque esa generación estrenaba resolución 720p, año 2012, 720p. Estamos en el año 2022 y ya tenemos resolución 2K. La resolución ha sido uno de los principales incrementos también, y lógicamente necesitamos más batería. Bueno, claro, pero es que ha mejorado absolutamente todo. Pues bien, 720p, un formato 16:9, empezaban ya los formatos panorámicos, más de 300 píxeles por pulgada, y era una pantalla que se veía muy bien. Eso sí, el frontal, os dejo unos segunditos para que penséis. ¿Cuánto creéis que tenía de frontal aprovechado el S3? Tenía un 66%, más barcos que una puerta, pero en aquel momento te parecía la leche. Para el apartado auditivo tenía un altavoz trasero, tenía jack de 3,5, y como os digo, en la review del M7 no todos los teléfonos tenían doble altavoz, en este caso ubicado en la parte trasera. Menos mal que esta tendencia del altavoz atrás se perdió, porque os acordaréis muchos de vosotros que en la tapita extraíble la mayoría tenía una rejilla para poder dar salida, lógicamente, al altavoz, y tenía un pequeño puntito, que ese puntito servía para que cuando lo pusiera boca abajo se levantara ligeramente, que eso no se levantaba ni un milímetro. Pero bueno, duró mucho tiempo los altavoces traseros. Afortunadamente, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo rediseño de hardware de los dispositivos, encontraron otras ubicaciones muchísimo mejores, mucho más eficientes y que lógicamente tenían más sentido. Pero el altavoz detrás, hostia, nos lo comimos durante muchísimos años. ¿Y qué tenía este teléfono en el apartado fotográfico? Hombre, el S3 no tenía una multitud de cámaras, lo que sí que tenía era un único sensor de 8 megapíxeles, era de Sony ya por aquel entonces, un IMX175, tenía autofoco, tenía flash LED y ojo, porque ya permitía grabar 1080 a 30 frames por segundo. Y para el selfie, por aquel entonces tampoco era tan relevante. No teníamos Instagram como ahora, no teníamos TikTok, no tenía tanta relevancia el selfie frontal. Imagínate, tenía una resolución de 1,9 megapíxeles. Y vamos a ir terminando, además de dejaros algunas fotografías del dispositivo para que veáis cómo hacía fotografías y cómo hacía selfies, porque creo que es muy divertido que veáis cómo estaba el tema en aquel entonces. Quiero hablar también del precio, porque era un tema muy importante. La gama alta actual, ya sabéis, el equivalente de este teléfono para entendernos, es un teléfono que a día de hoy podría costar 1.100 euros, 1.200 euros, 1.000 euros seguro. La cuestión, en aquel momento los teléfonos de gama alta costaban 599 euros. Para que veáis un poco la inflación, para que veáis un poquito cómo ha ido la evolución de los dispositivos, lógicamente son mejores, tienen más componentes, ahora tenemos el problema de las materias primas que hace que todo se encarezca, lógicamente, ¿no? Pero para que veamos un poquito lo que costaba un teléfono de gama alta en el año 2012, 600 euros, 599 euros. Estos son algunos de los detalles más diferenciales de ese teléfono diseñado para humanos, inspirado en la naturaleza, que fue el Samsung Galaxy S3, un teléfono que te dejaremos la review, también en una tarjeta, la review que hicimos en su momento. Una review que yo recuerdo que yo subía, iba corriendo las escaleras y picaba
O no, perdón, Jaume subía las escaleras, me picaba la puerta, yo le abría y estábamos recibiendo y esperando ese teléfono. Que por cierto, este teléfono me acabo de acordar y tenemos que dar las gracias a Andreu, uno de los editores del blog que teníamos por aquel entonces y que fue él quien nos dejó el teléfono, ¿no? Porque por aquel entonces no nos dejaban los dispositivos o no los podíamos recibir con tantísima celeridad o era muy difícil llegar a las marcas, ¿no? Pues en este caso Andreu, nuestro compañero y editor del blog, se lo compró, nos lo cedió, lo pudimos analizar y gracias a él pudimos hacer ese vídeo. Así que Andreu, si de rebote estás viendo este vídeo, te queremos dar las gracias porque mira, gran parte o casi toda la culpa de esa review la tenías absolutamente tú. Así que nada, familia, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama. Recuerda, dale al like a este vídeo si te ha gustado para hacer alguno más.